En 1978, si un arquitecto construía la obra de su vida, lo máximo que podía esperar era una reseña en una revista especializada, un artículo en Architectural Records o tal vez, si tenía suerte, un reportaje en el New York Times. No había Oscar, no había Grammy, no había Nobel. Y para una familia que había hecho fortuna construyendo hoteles, esa ausencia era un error que había que corregir. La literatura tenía su Nobel, el cine sus Oscar, la ciencia sus premios y sus medallas. Pero la arquitectura no tenía un galardón que celebrara a sus maestros con vida. Los grandes morían sin un reconocimiento que estuviera a la altura de su legado. Y una noche, en una cena familiar en Chicago, alguien dijo: hay que hacer algo. Los Pritzker no eran una familia cualquiera. Eran inmigrantes ucranianos que, como tantos, llegaron a Estados Unidos con poco más que las manos vacías. J. A. Pritzker, junto a su hermano Donald, habían construido un imperio, Hyatt Hotels, pero Jay tenía una pasión que iba más allá de los negocios. Jay Pritzker no era arquitecto, pero entendía algo fundamental. Un edificio no es solo un lugar para hacer dinero, es una declaración de principios. Cuando creó los hoteles Hyatt, revolucionó la hospitalidad con el atrio central. Él sabía que el espacio podía emocionar, podía asombrar. No era un cliente cualquiera, era un mecenas con ojo clínico. Jay coleccionaba arquitectura como otros coleccionan arte, pero no solo coleccionaba edificios, coleccionaba ideas, y fue esa pasión la que lo llevó a notar algo que lo inquietaba. En 1978, mientras la National Gallery de Londres, diseñada por E.M. Pei, acaparaba titulares en todo el mundo, Jay pensó: el autor de esta obra se llama E.M. Pei, ¿y quién lo conoce fuera del círculo de la arquitectura? Cuenta la leyenda que la idea nació en una servilleta. Jay dibujó un boceto, una medalla, un premio, una fundación. Vamos a crear, dijo Jay, el Nobel de la arquitectura. No era una ocurrencia, era una necesidad que él había identificado con la precisión de un empresario y la sensibilidad de un amante del arte. En 1979, la Fundación Hyatt anunció la creación del Premio Pritzker de Arquitectura. No sería un premio cualquiera, tendría un jurado independiente, internacional, que deliberaría en secreto. Sería entregado sin distinción de nacionalidad, género o estilo, y su cuantía de $100,000 sería comparable a la de los premios más prestigiosos del mundo. La clave del Pritzker siempre ha sido su independencia. No hay políticos, no hay patrocinadores que presionen, solo un grupo de personas que aman la arquitectura y que eligen al arquitecto que, según su criterio, ha hecho la contribución más significativa a la humanidad a través de su obra. Eso era radical en 1979 y sigue siéndolo el día de hoy. La medalla no fue un capricho, fue diseñada inspirada en los dibujos de Louis Sullivan, el padre del rascacielos moderno, el arquitecto que enseñó a Chicago a tocar el cielo. Firmitas, utilitas, venustas, solidez, utilidad, belleza. Los tres principios que Vitruvio escribió hace 2000 años. El Pritzker los rescató del olvido y los grabó en bronce. No era solo un premio, era una declaración de principios. Desde 1979 hasta hoy, el Pritzker ha sido entregado a más de 50 arquitectos, de todos los continentes, de todas las sensibilidades, pero el Pritzker no es solo una lista de nombres, es un termómetro. Cuando en los 80 el premio celebró el postmodernismo, estaba leyendo el pulso de una época que cuestionaba la frialdad del movimiento moderno. Cuando en los 90 miró hacia Oriente, estaba reconociendo que la arquitectura ya no tenía un solo centro. Y cuando en el siglo XXI puso el foco en la sostenibilidad y el compromiso social, estaba diciendo que la arquitectura no puede ser solo un objeto de culto, debe ser una herramienta de justicia. Pero toda esta historia comenzó con un nombre. Jay Pritzker eligió a un hombre que había estado en el centro de la arquitectura del siglo XX, un hombre que había sido discípulo de Mies van der Rohe, un hombre que había dirigido el departamento de arquitectura del MoMA, un hombre que había sido moderno, después posmoderno y que siempre estaba donde ocurría la discusión.
Philip Johnson no fue un arquitecto cualquiera. Fue, como dijo el jurado, alguien que mostró 50 años de imaginación y vitalidad. Pero Johnson fue también un hombre complejo, polémico, que había navegado por las contradicciones de su tiempo, y su elección como primer ganador no fue casual. Jay Pritzker quería un primer nombre que hiciera ruido, que dijera, esto es arquitectura, pero también es historia, también es polémica, también es vida. Porque Philip Johnson, ¿qué tenía ese hombre, ese arquitecto, que lo hizo merecedor del primer Pritzker? Fue la casa de cristal, esa transparencia absoluta que parecía desafiar la gravedad y la intimidad. Fue su capacidad de reinventarse una y otra vez, como si la coherencia fuera un lujo que él no estaba dispuesto a pagar, o tal vez fue porque en 1939 la arquitectura necesitaba un primer nombre que condensara todo lo que había en el siglo XX, la ambición, la controversia, la belleza fría y la pasión por la forma. En el próximo capítulo viajaremos a New Canaan. Entraremos en la Glass House y conoceremos la vida de un arquitecto que, como dijo el jurado, mostró 50 años de imaginación y vitalidad, pero también de contradicciones, porque para entender el Pritzker primero hay que entender a su primer elegido. Philip Johnson dijo una vez, no me importa la función, solo me importa el espacio. Una frase polémica, una declaración de principios, una puerta abierta a un mundo de la arquitectura podía ser, ante todo, un acto de imaginación. Nos veremos en el capítulo de Philip Johnson.